Creo que podemos dar entonces, yo quisiera presentar al ponente que nos acompaña el día de hoy desde Bolivia, representando justamente al Instituto del Convenio Andrés Bello que tiene sede en Bolivia. Él es Javier Paredes Mallea, es lingüista y pedagogo, estudió en la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. Trabajó como docente de pregrado y posgrado de varias universidades por más de 15 años. Hace 10 años trabaja en el Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello, primero como coordinador de diseño y actualmente se desempeña como coordinador general. Es para nosotros un gusto de parte del Convenio Andrés Bello poder seguir ampliando nuestros esfuerzos y contar con el apoyo de todos quienes conformamos este convenio desde distintas partes de los 12 países miembros que nos convocan y nos unen en este esfuerzo. Así que muchísimas gracias, Javier, gracias por unirte también a este llamado que hemos hecho. Y el día de hoy vamos a tener un tema que yo creo que nos es súper útil y que complementa muchísimo a lo que hemos venido ya desarrollando. Por ahí creo que tengo un micrófono prendido de alguien. ¿Estás, por favor? Creo que nos es súper útil y que complementa muchísimo. Entonces, el tema que nos convoca hoy día es claves para la evaluación del aprendizaje en la educación virtual. El feedback como un recurso pedagógico. Creo que hemos ido aprendiendo ya mucho de herramientas pedagógicas, pero siempre la evaluación es algo a considerar. Y por favor, a todos quienes nos acompañan hoy día, vamos a ir receptando sus preguntas a través del chat, tanto por este medio como por Facebook Live. Recordarles que vamos a tener los micrófonos apagados para que esto no interfiera en el proceder de la sesión. Y por favor a sacarle el jugo a Javier que nos viene hoy día a acompañar con este excelente tema tan pertinente dentro de esta coyuntura. Gracias, Javier. Bien, buenas tardes, Isabel. Buenas tardes a todos los amigos, compañeros y colegas del Convenio Andrés Bello. Es para mí realmente un lujo y un gran placer estar ante una audiencia tan exclusiva, representantes y maestras, maestros, docentes de diferentes países de nuestro continente y de otros continentes. Pues estoy muy contento y pues estoy dispuesto a comenzar a compartir algunas ideas que he venido trabajando en los años de experiencia que tengo como docente en diferentes niveles del sistema educativo. Para empezar, voy a mostrarles un breve video que dura aproximadamente 1 minuto y a partir de ese video les voy a pedir que tomen mucha atención, vamos a hacer algunos comentarios y a partir del video vamos a empezar a desarrollar la temática sobre las claves de la evaluación para el aprendizaje, ¿sí? Entonces, permítame, por favor, compartir mi pantalla. Es un video de un dibujante muy conocido, él es Kino. Vamos a darle play. Dura 1 minuto, les ruego prestar mucha atención entonces, ¿sí? Bien. Ahora les voy a compartir. Perfecto. Como han podido observar en el video, aparece un personaje muy conocido para algunos y para otros. Esto es Felipe, él es amigo de Mafalda, ¿no? En una situación en la que me parece muy común en nuestras aulas a lo largo de varios países, ¿no? Un estudiante un poco cohibido, tímido, que al enfrentarse a la invitación de la maestra para poder salir a la pizarra y salir
y poder realizar una actividad, ¿no es cierto? Lo primero que hace es tener temor de poder resolver la tarea encomendada por la maestra, ¿no? Pasa a la pizarra y resuelve el problema matemático aritmético que le plantea la maestra. Recibe una devolución, Felipe, de parte de la maestra, ¿no? Ese va a ser el eje de nuestra exposición hoy día. ¿Qué tipo de devolución, de comentario, qué le expresa la maestra a Felipe? Por la reacción de Felipe, ¿no es cierto? De ir primero, de ser un muchacho pequeño que se acerca a la pizarra, resolver tímidamente el problema. Una vez que recibe la devolución de la maestra, el comentario de la maestra, empieza a crecer, ¿no? Su ego crece terriblemente, ¿no? Vamos a hablar precisamente de esto, ¿sí? De las devoluciones que hacemos maestras y maestros en las actividades que realizan nuestros estudiantes en las aulas. El objetivo de esta breve conferencia es identificar claves estratégicas para la evaluación, mediante el análisis del impacto de los tipos de retroalimentación en el aprendizaje para señalar rutas en que se utilice la retroalimentación como medio para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula virtual o presencial. Esto es importante. Sí, vamos a ver una serie de principios que no solamente sirven para la educación virtual, sino también para la educación presencial y semipresencial. Sí, los principios son exactamente los mismos. En lo que se va a diferenciar es en los medios, ¿sí? En los canales. Vamos a ver básicamente tres contenidos. Vamos a tener tres partes con los siguientes contenidos. En la primera parte vamos a observar y analizar cuáles son las diferencias, las similitudes de lo que es la evaluación sumativa y la evaluación formativa. En segundo lugar, vamos a inspeccionar con detalle el núcleo de esta exposición, que tiene que ver con las claves para usar el feedback o retroalimentación. Y finalmente, cómo retroalimentar usando algunos medios virtuales, ¿sí? A lo largo de la conferencia me van a escuchar hablar de forma equivalente el término feedback como retroalimentación, ¿sí? Los voy a usar de forma indistinta. Bien. Empecemos por la primera parte, ¿sí? Con lo que es más familiar para nosotros los maestros, la evaluación sumativa. Y en el subtítulo vean algo que es importante de destacar, sí, que está pintado con rojo. La evaluación sumativa es una evaluación de los aprendizajes. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia con la evaluación formativa. La evaluación sumativa responde a dos preguntas, ¿sí? En relación a los estudiantes. Estas dos preguntas son: ¿qué aprendió el estudiante y cuánto aprendió? ¿Sí? La evaluación sumativa se concentra en evaluar, medir los contenidos que se desarrollan a lo largo de un currículo, ¿sí? ¿Para qué? Para conocer cuál es el nivel de logro que ha obtenido en relación al conocimiento, al manejo de habilidades, a las actitudes asumidas en ese currículo, ¿sí? Es por estas características una evaluación de carácter cuantitativo. Algunas características adicionales. La evaluación sumativa tiene por finalidad medir los niveles de logro. Y esta palabra es importante, ¿sí? Medir. El medir siempre implica algo cuantitativo. Una evaluación cuantitativa puede estar reflejada en números, es decir, se puede hablar de sacar 80 sobre 100, 70 sobre 100, 10 sobre tal porcentaje, en fin, ¿no? Una cantidad específica, numérica, ¿no? Esos números muchas veces tienen su parámetro también cualitativo, expresado en categorías como insuficiente, bueno, regular, excelente, sobresaliente, necesita apoyo, en fin. En cada uno de nuestros países también existen niveles de logros que son categorizados con palabras, ¿no? Una segunda característica es que la evaluación sumativa se realiza como cierre de un periodo, ¿no? Después del proceso de aprendizaje. No se realiza a lo largo, durante el proceso de aprendizaje, sino después, ¿sí? Y es por esta característica que el aprendizaje
no se ve altamente favorecido por la evaluación sumativa, ¿sí? Sino es otro tipo el que favorece los procesos de aprendizaje, otros procesos evaluativos. Una tercera característica es que el producto y resultados de este tipo de evaluación sumativa es la calificación o nota, ¿sí? La calificación es lo que en todos los sistemas que conocemos sirven para promover al estudiante de un grado a otro, de un curso a otro, ¿no es cierto? Entonces la promoción es un aspecto fundamental en este tipo de evaluación, ¿sí? Eso es importante considerarlo, ¿sí? Puede estar enmarcado dentro de un sistema de aprobado o reprobado. Y la última característica, y es lo que he hecho notar en el subtítulo de la presentación, ¿no es cierto?, es que es una evaluación de los aprendizajes, ¿sí? No es una evaluación para los aprendizajes, ¿sí? Recuerden que con este tipo de evaluación vamos a evaluar los contenidos del currículo y los niveles de logro. En esta diapositiva podemos ver una síntesis de lo que les acabo de mencionar, ¿sí? En la columna de la derecha están señalados qué han aprendido los estudiantes y cuánto han aprendido, ¿sí? Es en la parte intermedia del, del gráfico, ¿no es cierto? Se pueden ver los niveles de logro a los cuales pueden desarrollar los estudiantes en un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Pueden ser bimestres, pueden ser trimestres, pueden ser periodos establecidos, ¿no? Convencionalmente con el director de la unidad académica, con un ente ministerial, en fin, ¿no es cierto? Entonces, estos niveles de logro varían en función del sistema educativo del que se trate, ¿no? Entonces, lo que se trata, reitero, de lo que se trata la evaluación sumativa es de medir los niveles de logro de los contenidos del currículo, ¿no? Sean en conocimientos, destrezas y habilidades. Sigamos. Veamos ahora de lo que se trata la evaluación formativa. Este tipo de evaluación se concentra en una pregunta, ¿sí? ¿Cómo puede aprender más y mejor el estudiante? ¿Sí? Esto es fundamental. Si la evaluación sumativa nos sirve para saber, ¿no es cierto?, qué conocimientos, qué nivel de logro ha alcanzado el estudiante a partir del currículo, la evaluación formativa nos permite promover que los aprendizajes vayan de menor a mayor en los estudiantes, ¿sí? Tiene el objetivo de que los aprendizajes vayan elevándose y profundizándose en los estudiantes. Sus características, su objetivo principal en este sentido, al centrarse en los aprendizajes, es la formación, formar, ¿sí? Este rol indudablemente está dado principalmente al docente, porque es la relación de enseñanza-aprendizaje está guiada de la mano de la maestra y del maestro, ¿no? Este tipo de evaluación formativa se realiza durante el proceso de aprendizaje, a diferencia del anterior tipo de aprendizaje que se realizaba después del aprendizaje, ¿sí? En este sentido, al estudiante le va a interesar sobre todo que en sus procesos de aprendizaje se le incorpore y se le tome en cuenta se le aplique este tipo de evaluación formativa, ¿no? El producto o resultado de la evaluación formativa es la retroalimentación, ¿no? De lo que estamos viniendo a hablar en esta oportunidad, ¿no? La retroalimentación o el feedback, entonces, es el producto de la evaluación sumativa. Y puede tener la forma de pautas, aclaraciones, preguntas, comparaciones, ejemplificaciones, descripciones, interpelaciones de parte de nosotros los maestros hacia los estudiantes, ¿no? En ese sentido, se trata de una evaluación para los aprendizajes, ¿sí? En este otro cuadro podemos ver la síntesis de lo que es la evaluación formativa, ¿sí? A ver, déjeme ver si encuentro el puntero. Este es el puntero. En la izquierda, ¿no es cierto?, podemos ver una primera columna donde hay pasos. Paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son los pasos que sigue
el estudiante en su proceso de aprendizaje. Un estudiante siempre empieza dando un primer paso, ¿verdad? Da un segundo paso, un tercer paso. ¿Qué es lo que permite que un estudiante avance progresivamente sus aprendizajes? La retroalimentación, ¿sí? La retroalimentación, si se quiere, es la palanca que permite a los estudiantes poder avanzar de forma consecutiva de un paso, del siguiente paso y vaya progresivamente avanzando, ¿no? Y paso a paso, ¿no es cierto? Los estudiantes van a poder dar saltos cuantitativos, ¿no? Estos saltos cuantitativos son en relación a la cantidad de información que le va proporcionando el maestro para que pueda aprender de forma más efectiva. Pero además de los saltos cuantitativos, existen también los saltos cualitativos. Los saltos cualitativos van a reflejar una progresión de aprendizajes de un nivel a otro, ¿sí? Que es lo que se puede ver en la columna de la derecha, ¿sí? Haciendo una analogía, yo pongo el ejemplo de los saltos cuantitativos y cualitativos con el hecho de colocar un recipiente de agua, colocar una hornilla de fuego, ¿no es cierto? El agua colocada a una temperatura inicial va a empezar progresivamente a elevar su temperatura por el fuego que tiene abajo, ¿verdad? Entonces, la temperatura se va a elevar cuantitativamente, ¿sí? Los pasos en la temperatura van a ir secuencialmente incrementándose. Va a haber un momento, sin embargo, en que la cualidad del agua, de ser líquida, va a dar un salto cualitativo y se va a convertir en estado gaseoso, va a cambiar la cualidad del agua. Algo parecido ocurre en los procesos de aprendizaje con los estudiantes. Cuando ponemos el fuego de la retroalimentación en el aprendizaje de los estudiantes, este primero hace que vaya dando pasos de forma consecutiva, cuantitativamente. Va a haber un momento en que el estudiante, con el fuego de la retroalimentación, dé cambios cualitativos en sus aprendizajes, ¿no? Y cambie de nivel. Es decir, del hecho de no saber o de saber muy poco, de tener una habilidad baja, pase a una habilidad y tener un dominio experto sobre cualquier cosa, sobre su objeto de estudio, ¿no? Entonces, ese fuego se llama retroalimentación. Los comentarios del maestro hacen que el estudiante avance progresivamente en sus aprendizajes, ¿sí? Eso es fundamental. Sigamos. La siguiente diapositiva. En esta otra diapositiva podemos ver la síntesis comparativa de lo que es la evaluación formativa y de lo que es la evaluación sumativa. Si a la izquierda la evaluación formativa tiene que ver, su objetivo principal es formar, en la evaluación sumativa su objetivo principal es medir. En la formativa se realiza durante el aprendizaje, en la sumativa se realiza después del aprendizaje. En la evaluación formativa el producto es la retroalimentación, en la sumativa el producto es la calificación, ¿no? Y finalmente, ¿no es cierto?, la evaluación formativa es una evaluación para los aprendizajes. En la sumativa, la evaluación es de los aprendizajes, ¿sí? Este aspecto es fundamental. Vayamos ahora al núcleo del tema. ¿Qué es antes de hablar tal vez en detalle de lo que es el feedback o la retroalimentación, muchos investigadores desde hace unos 10 años aproximadamente han ido percibiendo, ¿no? Y también presentando que el feedback y la retroalimentación forma parte de las influencias más importantes para el rendimiento de los estudiantes. Obviamente, el factor más importante que repercute directamente en el rendimiento de los estudiantes es la calidad de la enseñanza que damos los maestros en el aula, ¿sí? Es decir, el hecho de que tengamos una excelente planificación, de que nuestras actividades sean coherentemente secuenciadas, que los objetivos estén planteados en función de las necesidades de los estudiantes, que tengamos procesos de evaluación pertinentes, que tengamos procesos de devolución a los estudiantes utilizando la retroalimentación. Todo eso repercute, ¿no es cierto? Todo ese proceso de enseñanza repercute favorablemente en los rendimientos de los estudiantes.
El feedback es otro elemento fundamental que permite avanzar o influye de forma determinante en el rendimiento de los estudiantes, ¿sí? Pero no es el único. Detrás de él también están otros factores, por ejemplo, como el que los estudiantes tengan conocimientos previos en relación al objeto de estudio que se quiere desarrollar y aprender, ¿no? Si los conocimientos previos están ausentes o están muy alejados, ¿no es cierto?, del objeto de estudio que queremos, que ponemos al frente del estudiante, esto va a repercutir indudablemente de forma negativa o favorable en el rendimiento de los estudiantes. Los factores socioeconómicos, esto también es indudablemente, ¿no es cierto?, un factor que influye en el rendimiento de los estudiantes. Se ha comprobado también a partir de muchas investigaciones. Yo también he realizado hace algunos años una investigación sobre el perfil del estudiante que tiene mayores posibilidades de acceder a la educación superior. El perfil del estudiante que generalmente ingresa a la educación superior es de un estudiante que tiene condiciones socioeconómicas más altas, ¿no? Que maneja la lengua española, que tiene servicios básicos garantizados, que tiene acceso a Internet, que tiene acceso a bibliotecas, libros, etcétera, ¿no es cierto? En cambio, los estudiantes que tienen menores posibilidades, por ejemplo, acceder a educación superior, son estudiantes con muchas carencias de servicios básicos, de servicios de Internet, de tener los medios y los recursos para poder educarse, ¿no es cierto? Eso indudablemente también influye en los desempeños y en el rendimiento de los estudiantes. Algo que también conocemos muy bien los docentes de forma empírica es que el tamaño de la clase influye, ¿no es cierto?, en los rendimientos de los estudiantes. El tener un curso de 80, 100 alumnos, de 40, 50 alumnos, no es lo mismo que tener que trabajar con un grupo de 30 o 20 estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, eso influye. Mientras más grande es el grupo de trabajo, los rendimientos también pueden verse menoscabados en el aula, ¿no? Entonces, esos son algunos factores. Hay otros más, ¿no? Pero he mencionado acá los más importantes, ¿no? Y reitero, la retroalimentación no es algo que yo lo diga, sino la investigación de muchos colegas a nivel internacional han demostrado que forma parte de un factor fundamental para poder desarrollar el rendimiento y mejorar los niveles de calidad educativa en las aulas. Bien, pasemos a lo que es el feedback. ¿Sí? Vamos a plantearnos 6 preguntas para poder explorar qué es el feedback. ¿Sí? Estas preguntas son ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Y para qué? ¿Qué es el feedback? ¿Qué es la retroalimentación? ¿Quién la proporciona? ¿Cómo se debe implementar el feedback? ¿Cuándo? ¿En qué momento se debe implementar el feedback y la retroalimentación? ¿Cuánto? ¿Sí? La cantidad. ¿Cuánto de retroalimentación debemos dar, por ejemplo, en relación al proceso instructivo, al proceso de enseñanza? ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo del feedback? ¿Sí? Entonces, vayamos a la primera pregunta, ¿sí? Y yo les voy a plantear un problema para resolverlo entre todos, ¿sí? Vamos a escuchar la respuesta de una o dos personas que quieran participar. El problema es el siguiente, ¿ven? Recordando un poco lo que vimos en el video al principio, ¿sí? La profesora plantea un problema que debe ser resuelto por Felipe, ¿no? Felipe sale al frente de la pizarra, resuelve el problema aritmético de forma correcta y el comentario, la expresión que lanza la maestra a Felipe es buen trabajo, Felipe, ¿sí? Esa expresión, esa frase, buen trabajo, Felipe, ¿qué será? Tienen ahí 4 opciones. Inciso A, será un consejo, será un juicio de valor, será una retroalimentación o será una calificación, ¿sí? Entonces, invitaría a tal vez dos personas, sí les podríamos dar micrófono y la posibilidad de que nos den su opinión a dos personas de nuestro auditorio para que puedan plantear su respuesta, ¿sí? ¿Quién se Johnny, alista? Johnny Cruz está listo para hacer una pregunta. Johnny, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Primeramente, felicitarle al licenciado. Creo que aquí en la retroalimentación
es como sacarle algunas ideas que tiene el estudiante. Entonces, cuando se le dice al estudiante un buen trabajo, es simplemente una calificación que se le está dando, ¿no es cierto? Ni siquiera un consejo, el consejo podría ir un poco más allá, ni siquiera un juicio de valor, porque aquí, o tal vez un juicio de valor, no estoy, pero un buen trabajo es una retroalimentación muy básica, muy simple, que generalmente hacemos nosotros. Gracias. Ya, perfecto. A ver, él nos dice, bueno, aún no está muy clara la respuesta de nuestro amigo, ¿no? Él ha pasado por mencionar que podría tratarse de un juicio de valor, que podría ser una retroalimentación o una calificación, ¿no? Y la argumentación que ha dado es aproximada. Sin embargo, no hay aún una claridad, me parece. Sí, tal vez lo bueno sería pedirle al colega Cruz que piense en qué es un consejo y cuáles son las características de un consejo. ¿En qué es un juicio de valor? Un juicio de valor generalmente uno hace un juicio de valor de forma subjetiva, ¿no es cierto? Da una valoración generalmente positiva o negativa. Cuando uno da un consejo, se acerca como amigo o como alguien que tiene mayor experiencia hacia la otra persona. Una retroalimentación implica hacer un comentario a la otra persona sobre el trabajo que ha realizado. Una calificación implica darle un adjetivo, puede ser darle una calificación numérica, ¿no? En ese sentido, a nuestro siguiente participante, si no es tal vez el colega Cruz, podemos preguntar en ese caso, a qué corresponderá la expresión buen trabajo, Felipe? ¿Será un consejo, un juicio, una retroalimentación o una calificación? Clemencia Arias tiene una pregunta. Por favor, Clemencia, si puede habilitar su micrófono. Buenas tardes, bienvenida. Bienvenida, Buenas Clemencia. tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, la escuchamos perfectamente, Clemencia. Ya, ok. Buenas tardes con todos. Bueno, yo lo veo como una motivación, algo que le ayuda al estudiante a confiar en él, a, a sentirse valorado, a saber que puede, le compromete a seguir adelante. Y entonces, dentro de lo poco que escuché anteriormente en sus diapositivas, también al leerlas, creo que se podría llamar una retroalimentación, al ser una motivación que inspira al estudiante a reconocerse que puede, que vale y que sigue adelante. Ese es mi aporte, gracias. Muchísimas gracias, Clemencia. ¿Sí? Bien, yo creo que el video, el que hemos visto, ¿no es cierto?, nos está guiando en nuestras apreciaciones. En el video, evidentemente, hemos visto que Felipe, de disminuido que estaba en su condición inicial antes de ir a la pizarra, después del comentario de la maestra, empieza a crecer, ¿no es cierto? Y en realidad lo que crece es su ego, ¿sí? El ego. Al decirle buen trabajo, Felipe, evidentemente el ego puede crecer. Si la actitud sería distinta de Felipe si la maestra le dijera, en caso de que su resolución matemática fuera negativa, es decir, no lo hubiese hecho bien, tal vez fuera muy mal, Felipe, ¿no? Entonces, estás equivocado, esta vez te equivocaste, toma asiento, por favor, ¿no? Si le dijera eso, igual estaría actuando, ¿no es cierto?, en función del ego, pero no en función de la tarea, ¿sí? La retroalimentación actúa no sobre la persona, no sobre Felipe, sobre Juan, sobre Carlos, sobre Mafalda, sobre Clemencia, sobre Javier. No, actúa sobre la actividad realizada por el estudiante, ¿sí? En este caso, no, no se trata de un consejo, yo diría, es en realidad un juicio de valor. ¿No? No se trata de una calificación, tampoco se trataría de una retroalimentación, ¿sí? Acá están explicadas las diferencias entre lo que es un consejo, un juicio de valor, una calificación y una retroalimentación. Y esto es importantísimo saberlo diferenciar en el accionar con los estudiantes al momento de hacer las devoluciones de alguna acción pedagógica que debe realizar el estudiante, ¿sí? Que se le puede aconsejar, sí, ¿no? Pero vean, ¿el consejo qué es? Es una opinión que se expresa para orientar una actuación de una determinada manera, ¿no? Por ejemplo, necesitas incluir más ejemplo en tu trabajo.
te sugiero que cambies de título a tu cuento. Esos son ejemplos de consejos, ¿no? Son las recomendaciones que les da el maestro, que hacemos los maestros, para que el estudiante mejore algún aspecto de la tarea encomendada, ¿sí? Pero le estamos indicando qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Es un consejo en función de nuestra condición de expertos, ¿sí? El juicio de valor. El juicio de valor tal vez sea el tipo de retroalimentación, entre comillas, de retroalimentación, de devolución, eh, que tenga menor efecto en los procesos de aprendizaje, ¿sí? Un juicio de valor es tal vez lo más generalizado que conocemos nosotros, ¿no? Y lo que más usamos, ¿no? Es una afirmación u opinión subjetiva sobre algo, en este caso sobre todo del estudiante, ¿no? O puede ser sobre el producto del estudiante. Este documento tiene debilidades, por ejemplo, ¿no? O eres un buen alumno, o te felicito, lo hiciste muy bien, extraordinario, excelente, ¿no? Puede haber devoluciones eh, de carácter oral, escritas, ¿no? Pueden ser devoluciones en las que felicitemos al estudiante, también puede haber devoluciones de crítica, ¿no? Inclusive puede haber devoluciones físicas, ¿no? En la educación primaria, a veces el poner una estrellita, una carita feliz en el cuaderno, ¿no es cierto?, implica una devolución subjetiva al trabajo del estudiante, ¿no? Y a veces este tipo de devoluciones que se hacen al estudiante no apuntan a mejorar los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Es decir, el hecho de que me digan a mí, si nos ponemos en el otro lado, ¿no? En la condición de estudiantes, si me dicen tu documento, el documento que presentaste tiene debilidades, yo digo, bueno, ¿en qué parte? ¿No? Y mi pregunta surge inmediatamente, ¿no? Si me dicen, eres buen alumno, bueno, eso sí, me pone muy bien, ¿no es cierto? Eleva mi autoestima, ¿no? Pero no sé por qué soy un buen alumno. No sé si la tarea que he hecho la he hecho bien, por qué razones. He escrito bien mi cuento, he presentado muy bien mi presentación, he realizado todo lo que debería hacer. ¿Por qué soy un buen alumno? ¿No es cierto? Esos aspectos son complementarios en realidad en la devolución que hace el maestro al estudiante. La calificación también es algo que va de la mano del tipo de evaluación que vimos al principio, de la evaluación sumativa, ¿no es cierto? Es la puntuación o es una escala que se le asigna a la persona de suficiencia o insuficiencia, ¿no es cierto? Poner 70 puntos sobre un 100, 60 puntos, 40 sobre 100. En algunos países se utilizan letras, ¿verdad? A, B, C, D, para poder jerarquizar el grado de eficiencia de un trabajo obtenido, ¿no? Algunos maestros, en vez de hacer retroalimentación efectiva, ¿no?, sobre el trabajo del estudiante, simplemente le ponen una calificación, ¿no? Es decir, y cuando el estudiante pregunta, profesora, ¿cómo me ha ido en mi actividad? Mira, lo vas a saber a partir de esta nota. Tienes 60 sobre 100. Entonces, el estudiante solamente tiene en la cabeza una devolución numérica, ¿no es cierto?, que no le contribuye tampoco para poder mejorar, ¿no? Llenar los vacíos que tenga o mejorar los procesos de aprendizaje que impliquen realizar una tarea determinada, ¿no? La calificación entonces ayuda muy poco, ¿no?, en los procesos de aprendizaje, ¿no? No implican al estudiante para poder realizar una actividad determinada, simplemente le dan una nota final, ¿no? Y la retroalimentación finalmente, ¿no? Es algo importante. La retroalimentación es información, ¿sí? Es información sobre cómo estoy desarrollando una tarea para alcanzar un objetivo, ¿sí? Ejemplo, el inicio de tu cuento describe un escenario de felicidad. Sin embargo, cuando se llega a la trama, esa sensación desaparece. Los diálogos son reiterativos y el desenlace tiene un final que se puede adivinar, ¿sí? Ven, en la retroalimentación, el docente observa, ¿sí? Desarrolla todas sus cualidades de observador, ¿no? Y de sus cualidades de descriptor, de poder describir la actividad realizada por el estudiante y devuelve, ¿no es cierto?, haciéndole notar los detalles de su trabajo, haciendo notar los aspectos buenos, los aspectos tal vez
negativos del trabajo con con la única finalidad de que el estudiante llegue al objetivo que se ha planteado en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Ese es el objetivo. Si yo le doy simplemente un consejo, como está enunciado al principio, el estudiante simplemente va a recibir alguna pauta de cómo tiene que hacerlo. Si recibe un juicio de valor, simplemente le va a decir, no le va a informar sobre lo que está trabajando, ¿no? Va a recibir una opinión subjetiva, si está bueno o malo, nada más su trabajo, ¿no? Pero no hay información sobre el trabajo que está realizando. La calificación mucho menos promueve los procesos de aprendizaje. ¿Qué es lo que realmente promueve el aprendizaje? Es la retroalimentación con estas características, ¿sí? Si especificamos el estudiante para poder dar el siguiente paso en ese esquema que les había mostrado antes, de dar un paso, el paso 2, el paso 3, el paso 4, ¿no? Dar saltos cuantitativos, dar saltos cualitativos en su proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? Tiene que recibir de forma oportuna, de forma clara, una retroalimentación con las características que acabo de señalar, ¿no es cierto? De lo contrario, va a quedar trunco, ¿sí? Entonces, este aspecto es central, el saber diferenciar la retroalimentación de lo que es un juicio de valor, de lo que es la calificación y de lo que es el consejo, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, el feedback o retroalimentación es igual a un comentario, un comentario. Ahora bien, ¿dónde podemos situar? ¿Sí? ¿Qué es el feedback? El feedback no es un elemento externo al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? El feedback forma parte del ciclo de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Cuando aparece, es decir, obviamente no puede haber retroalimentación, ¿no es cierto? No puede haber feedback de alguna actividad que no se ha realizado. Es decir, para que exista el feedback, la condición de vida, si se quiere, del feedback es que haya evidentemente previamente un proceso de enseñanza en el aula, donde nosotros los maestros desarrollemos un tema determinado, expliquemos una actividad y luego demos una tarea, ¿no? Para que el conocimiento se afiance en el estudiante, debemos realizar una serie de actividades para que éstas sean replicadas por los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, cuando lanzamos las tareas, las actividades de aprendizaje, esperamos que los estudiantes empiecen a elaborar sus tareas y sus actividades, y en ese proceso de elaboración y de puesta en práctica de las actividades interviene el feedback, ¿no? Cuando interviene el feedback, su objetivo no es sancionatorio, no es punitivo, ¿no? Básicamente tiene el objetivo de que la tarea y la actividad encomendada se haga y se desarrolle a buen término, ¿sí? Alcance los objetivos planteados. Cumplida esa tarea, ¿no es cierto? Obviamente vendrá posteriormente otro nivel, ¿sí? Los maestros pondremos un nuevo tema, nuevos objetivos, nuevas actividades y nuevas tareas, ¿no? Entonces el ciclo completo se va a cerrar, ¿no es cierto? Entonces, procesos de enseñanza, feedback o retroalimentación y un nuevo proceso de enseñanza, ¿no? Entonces, el feedback forma parte de este proceso, es indiscutible que forma parte de él, ¿sí? La segunda pregunta es ¿quién? ¿Sí? ¿Quién proporciona el feedback? ¿Quién debe proporcionar el feedback? ¿Sí? Indudablemente, ¿no es cierto? La persona que tiene mayor responsabilidad en el proceso de aprendizaje es el maestro, ¿no? Nosotros, los maestros y maestras, tenemos la responsabilidad de retroalimentar, de evaluar formativamente a nuestros estudiantes, ¿sí? Sin embargo, no es el único, ¿sí? No es el único. Debemos crear condiciones en el aula presencial o virtual para que los estudiantes evalúen a sus compañeros, ¿no? Es decir, promovamos procesos de coevaluación, ¿sí? El hecho de que haya coevaluación, que un compañero evalúe a su compañero de aula, de clase, ¿no es cierto?, va a permitir un afianzamiento de los objetivos y de las actividades y de los procesos de aprendizaje en los que están haciendo la devolución, ¿sí? Eso es importante. Por otro lado, ese aspecto también promueve en cierta medida un grado de desarrollo de la autonomía entre estudiantes, ¿sí? La coevaluación, entonces,
y el feedback puede ser dado también por compañeros de clase. ¿Quiénes deben dar las pautas y los criterios para poder realizar la evaluación del aprendizaje entre compañeros? Es el maestro, indudablemente, ¿sí? Por otro lado, el maestro también debe diseñar los criterios, ¿no?, y las pautas para que el estudiante pueda evaluarse a sí mismo, ¿sí? Esto es fundamental, sobre todo en este periodo de cuarentena que estamos viviendo en nuestros países, ¿sí? Hemos visto que hay muchos casos, muchos ejemplos de estudiantes que han quedado rezagados increíblemente porque no han sabido qué hacer todo este tiempo. Estudiantes que han estado acostumbrados, ¿no?, a que el docente les diga qué hacer, cuándo hacer, con qué hacerlo, ¿no?, qué leer, qué no leer, ¿no?, qué actividad realizar. Es decir, estaban acostumbrados a que el maestro sea el guía en todas sus acciones, ¿no? Eso, sin embargo, ¿no es cierto?, es negativo, ha resultado negativo en este periodo, y nos hemos dado cuenta de ello, ¿no? Entonces, es bueno que el maestro promueva también procesos de autoevaluación, es decir, que el estudiante sea consciente de lo que está haciendo, tener conciencia de si de lo que hace está bien o no, ¿sí? Y cuánto ha avanzado en función del objetivo. El maestro simplemente tiene que poner los objetivos de forma clara, indicarle, mira, tienes que llegar hasta aquí. Estos son los elementos que puedes usar y las herramientas que puedes llegar para avanzar paso a paso. Entonces, el estudiante, si tiene ante sí un objetivo claro, ¿no?, y tiene las herramientas para poder llegar y alcanzar esa meta, entonces yo podré ir avanzando de forma progresiva, ¿no?, y autoevaluarme también, ¿no?, de cómo está avanzando mi aprendizaje individual en función de esos objetivos, ¿no? Entonces recibiré también una retroalimentación, ¿sí? Ahora bien, estos sujetos no son los únicos los que pueden intervenir. En el confinamiento y la cuarentena en nuestros hogares también nos hemos percatado que un rol importante que han jugado han sido los padres de familia, ¿sí? Con poco o mayor conocimiento en función de la temática escolar, los padres de hecho han jugado un rol importante y siguen jugando un rol importante en la educación de los estudiantes, ¿sí? Los hermanos mayores que están en un grado superior, 2 cursos más adelante que el hermano menor, ellos también pueden realizar devoluciones. Por eso es importante, lo vamos a ver más adelante cuando compartamos los objetivos de aprendizaje de los estudiantes, es ponerlo en lugares públicos en las que no solamente el estudiante puede acceder, sino también lo pueden acceder sus padres, ¿no?, o hermanos mayores, o tutores, o tíos, ¿no? En fin, para que ellos puedan ayudar al estudiante a hacer las retroalimentaciones que tal vez no puedan hacerlas en su momento los maestros, ¿no? Entonces, hay que acudir mientras más opiniones, más información, más comentarios reciba de sus aprendizajes de los estudiantes, pues va a ser mucho mejor para ellos, ¿no? Eso en relación entonces a quién proporciona los feedbacks, ¿no? La otra pregunta fundamental es cómo se debe usar el feedback, ¿sí? ¿Cómo se implementa? ¿No? Para ello he pensado algunos le llaman protocolo, ¿no?, algunas preguntas clave, en fin, yo le he denominado guía de viaje al aprendizaje. El aprendizaje en realidad, sí, si hacemos la analogía del viaje en el aula, es en realidad eso, ¿no es cierto? Es una aventura de conocimiento, ¿no?, en la que el estudiante se enfrenta a un desafío de poder aprender algo, ¿no? Entonces, esta guía hacia el aprendizaje plantea 3 preguntas que le van a servir al estudiante y al maestro, ¿no?, y en otros contextos a los padres de familia, para saber cómo deben avanzar los estudiantes en sus procesos de aprendizaje. La primera pregunta es la que está en la parte superior, dice, ¿dónde voy? ¿Sí? ¿Dónde voy? ¿Sí? Y tiene que ver con los objetivos de aprendizaje. Todo proceso de aprendizaje debe tener objetivos claros, enunciados de forma transparente, deben ser objetivos operativos para el estudiante. Cuando el estudiante conoce, ¿no?, y en un tiempo determinado, ¿no?, si el objetivo del aprendizaje implica una semana, un mes, ¿no?, o un bimestre, etcétera, ¿no es cierto?, va a tener una pauta clara de dónde tiene que llegar, ¿sí?
Si tiene, por un lado, el objetivo claro, la otra pregunta que está en la parte inferior, ¿dónde estoy?, surge de forma automática, ¿no es cierto? Si yo estoy ubicado en la planta baja de un edificio y mi objetivo es llegar al tercer piso, ¿no es cierto? Yo me pregunto, ¿no es cierto? ¿Yo dónde estoy? ¿Estoy en la planta baja, en el primer piso, en el segundo o en el tercer piso? ¿No es cierto? Entonces me ubico rápidamente, ¿no? Si mi objetivo está muy lejos y yo conozco mis condiciones y conozco ese objetivo, pues evaluaré mi situación, ¿sí? Pero el aprendizaje es un viaje, entonces tenemos que para viajar movernos, ¿sí? Movernos, salir de nuestra zona de confort y empezar a caminar y actuar, ¿sí? Nuestra guía va a ser el objetivo definido. Cuando demos el primer paso, ¿no? El primer paso o el segundo paso, ¿no? El docente que nos acompaña en nuestros procesos de aprendizaje nos evaluará, nos retroalimentará, ¿no? Y en ese sentido, una vez que lleguemos y demos el primer paso, debemos preguntarnos cuál es el próximo paso que yo debo dar como estudiante. ¿Cuál es el próximo paso ahora que debe dar mi estudiante, mi alumno, ¿no? Entonces, esas tres preguntas son fundamentales para poder avanzar de forma progresiva, ¿sí? ¿Dónde voy? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Y dónde estoy? ¿Sí? Veámoslos en detalle, estas tres preguntas que son importantes, ¿sí? El dónde voy. El dónde voy involucra que las metas deben ser para los estudiantes desafiantes, deben implicar un desafío para el estudiante y también debe involucrar que el estudiante desarrolle compromiso por esa acción, por ese objetivo que se quiere alcanzar, ¿sí? En el primer dibujo, vean, ¿sí? Se le ha dado una tarea, un objetivo de saltar a ese estudiante usando su garrocha, ¿no? Llegar a lo más alto de la barra horizontal, ¿no es cierto? Pero no se le ha dicho la metodología, cómo puede hacerlo. No se le ha puesto los andamios para que pueda ir y conocer, digamos, cuál es la técnica para alcanzar ese objetivo, ¿sí? Si no conoce el estudiante de ese dibujo que está a la izquierda, desconoce lo que está a su derecha, ¿sí? En ese sentido, el estudiante puede asumir cuando le planteamos un objetivo y un reto muy alto. Cuando le ponemos la vara muy alta al estudiante, puede asumir como está asumiendo en el dibujo, ¿sí? Es decir, doblar su garrocha, atarla con una cuerda, sujetarse del extremo y con la otra una tijera, ¿sí? Y él, por alguna experiencia que haya visto, ¿cierto?, va a pensar que al cortar la tijera, la garrocha lo va a impulsar hasta saltar la barra horizontal que tiene enfrente, ¿no? Puede que lo haga, puede que sí, puede que no, ¿no? Puede que resulte en un accidente, ¿sí? Puede culminar de forma negativa ese ejercicio, ¿no? Esa es una forma en la que puede responder el estudiante. La otra, si el estudiante no tiene las condiciones, no conoce la metodología, el maestro no le ha dado las pautas de cómo debe alcanzar ese objetivo, es que simplemente no haga nada, ¿sí? Se cruce de brazos o lo haga como sea, ¿sí? Lo haga como sea, simplemente ya no con el objetivo de alcanzar esa meta, sino simplemente por satisfacer el requerimiento del maestro, ¿sí? Entonces no hay ningún tipo de compromiso del estudiante. Cuando hay compromiso del estudiante, es que le hemos puesto la barra al nivel y a la altura que él puede saltar, ¿sí? Si nuestros objetivos son muy, muy altos, son muy difíciles de alcanzar, el estudiante, ¿no es cierto?, no va a poder hacerlos. Pero si planteamos objetivos en función de las necesidades, de las capacidades, de los conocimientos previos de los estudiantes, el estudiante va a ver esos objetivos como un desafío, cumplir, va a decir, yo puedo cumplir esto, yo puedo hacer esto está a mi alcance, yo puedo hacerlo, ¿no? Entonces se siente comprometido con ese objetivo a alcanzar, con esa meta, ¿no? Y mucho más, si una vez que hemos definido ese objetivo, como en el cuadro de la derecha, nosotros le decimos al estudiante, mira, no tengas miedo, el objetivo es este, tienes 6 metros 16 6 metros 15 para saltar, ese es el objetivo.
¿Cómo lo vas a lograr? Sí, evidentemente tú mides unos 50, unos 60. ¿Cómo puedes hacerlo y saltar 6 metros 15? Mira, en la primera etapa, en los primeros 45 metros, tienes que lograr una velocidad de 9.85 metros por segundo. Si no corres rápidamente, no vas a poder lograr la energía suficiente para poder impulsarte con la garrocha. Una vez que corras esos primeros 45 metros, clavas la garrocha en el punto indicado, ¿sí? Mueves los pies de esta forma. Cuando estés en un ángulo de tantos grados, ¿no es cierto? Debes doblar el cuerpo de esta manera. En fin, si le damos las pautas, la técnica, si le colocamos los andamios para poder llegar al estudiante a ese objetivo planteado, él va a poder hacerlo, ¿sí? Sin dificultad. El desafío lo va a poder cumplir y obviamente se va a ver notablemente comprometido, ¿no? Muchas veces cometemos el error simplemente en nuestras aulas de plantear objetivos sin indicarle qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, ¿no? Sin que haya ningún tipo de retroalimentación. Entonces, dejamos huérfanos a los estudiantes en este proceso, ¿no? Yo creo que esa no es la forma de actuar de un maestro, ¿no? Nuestro rol es de guías, ¿no? De guías en todo momento, ¿no? Entonces, en esta primera pregunta se debe actuar de esa forma. Debemos lograr el desafío, que el estudiante vea como un desafío el objetivo que le planteamos y que se sienta comprometido a cumplirlo, ¿sí? La segunda pregunta de nuestra guía de viaje hacia el aprendizaje es ¿dónde estoy? ¿Sí? El, esto tiene que ver, está estrechamente vinculado a lo anterior, ¿sí? Vean, acá hay una sucesión de 4 dibujos. El primero es un boceto muy genérico de un dibujo. El segundo dibujo está un poco con detalles de los ojos, los rasgos faciales de la persona. El tercero ya tiene algunas sombras y el cuarto está ya casi acabado, ¿no? Es la versión final, ¿sí? ¿Dónde está el estudiante? ¿Sí? Si le presentamos al estudiante como objetivo final, el cuadro, el último cuadro, ¿no es cierto? Es decir, esta es la forma en la que tienes que dibujar, él va a tener una referencia clara, ¿sí? Entonces, él va a decir, yo tengo que dibujar de esta forma, tengo que alcanzar este objetivo. En el proceso, el estudiante va a ir desarrollando, ¿sí? Su experticia. Es decir, él nunca va a estudiar, perdón, los estudiantes nunca van a poder hacer un buen dibujo desde el primer momento, ¿no? Esto va a ser raro, es algo que sea excepcional en el estudiante, ¿no? Entonces, siempre implica un proceso de aprendizaje. Cualquier cosa que haga o cualquier actividad va a implicar elaborar un borrador, ¿no? ¿Dónde estoy? El estudiante cuando haga su primer producto, su primer bosquejo, su primer borrador, ¿no? El primer intento de la actividad eh, encomendada por nosotros los maestros, la pregunta que debemos hacer y él debe hacerse es ¿dónde estoy? ¿Sí? ¿Dónde estoy en esta etapa de 4 pasos de hacer un dibujo? En la primera, en la segunda, en la tercera. Entonces, en algunos casos él puede evaluarse y simplemente comparar dónde está en función del objetivo final, ¿sí? Del último cuadro. Si es difícil, si le resulta complicado identificar dónde se encuentra, ahí debemos intervenir nosotros los maestros, ¿sí? Indicarle, mira, estás en esta etapa de proceso de realización de la actividad, de la tarea. Estás en la etapa 2, estás en la etapa 3. ¿Por qué? Has hecho esto, tienes esto, has elaborado esto has hecho muy bien, te falta esto otro, sería mejor que incorpores esto, se vería mejor que hagas esto, en fin, ¿no es cierto? Darle pautas para que él vea con claridad en qué etapa se encuentra, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, cuando uno le explica muy bien dónde está, entonces debe decirle, mira, para avanzar al siguiente paso, al siguiente nivel, a la siguiente etapa, te falta hacer esto. Si quieres darle más realismo al dibujo, ya no tienes que dibujar simplemente rasgos fuertes en el dibujo, sino empieza a colocar sombras. La sombra proporciona profundidad y eso, la profundidad y el sombreado le da realismo al cuadro. Cuando logres profundidad y sombreado en tu dibujo, te vas a acercar más a la última etapa, ¿sí? Entonces, pruébalo. Ponle
sombras y dale profundidad a tu dibujo, dale realismo, ¿sí? Una vez que lo haga, pues ya le estamos dando pautas de cuál es el siguiente paso que tiene que dar, ¿no? Entonces, es como llevar de la mano al estudiante, ¿no? Es nuestro rol, ¿no? Es la profesión que hemos elegido. Yo creo que es una de las profesiones más hermosas que hay entre las personas porque implica ser guías, ¿no? Ser guías, llevar de la mano al estudiante en cada etapa, en cada proceso, en cada nivel de su aprendizaje, hasta llevarlo al final, ¿no? Hasta el final del objetivo, ¿sí? Entonces, ¿dónde estoy? Tiene que ver con eso. ¿Cuál es el próximo paso? Ya lo he adelantado en el anterior caso, ¿no es cierto? Entonces, es indicarle con mucha claridad qué es lo que tiene que hacer y con qué herramientas puede hacerlo. Esa también es nuestra potestad, ¿sí? Es decir, debemos siempre darles pistas, posibilidades de que haga un mejor trabajo, elabore una mejor tarea, proporcionándoles los lineamientos, las herramientas, los recursos, las pautas, ¿no? Para que él logre una mayor fluidez, una mayor autonomía en su trabajo, ¿sí? Entonces, el darle estrategias, ¿no? Procesos para que pueda trabajar sus tareas, en fin, todo eso contribuye a que él pueda dar los pasos de forma consecutiva. Y cuando ustedes lo logran, van a ver que la recompensa en nuestro trabajo es que él se sienta satisfecho con haber logrado el objetivo alcanzado, ¿sí? Cuando él logra eso, también repercute indudablemente en nuestro estado de ánimo y obviamente nos sentimos satisfechos como maestros por el trabajo realizado con los estudiantes. ¿Cuándo se debe usar el feedback? ¿Sí? ¿Cuál es el momento adecuado? Acá les pongo una cita de Grant Wiggins, un maestro norteamericano que ha trabajado bastante sobre lo que es el feedback. Él nos dice, ¿no es cierto?, ¿cuándo se debe usar el feedback? Nos dice lo siguiente: oportuno es más importante que inmediato. Asegúrese de darles a los estudiantes el tiempo para comprender y aplicar la retroalimentación para que les ayude a crecer, ¿sí? Y yo había insistido, sí, en el momento de que uno da una tarea y le indica al estudiante qué es lo que tiene que hacer y empieza a hacerlo, no se trata de darle la retroalimentación y el feedback de forma inmediata, sino uno debe ser oportuno. Imagínense, sí, es decir, hay algunas actividades, por ejemplo, en educación física. Si están jugando un partido de fútbol, de soccer, ¿no?, los estudiantes, ¿no?, y el docente, el profesor de educación física, no puede en determinados momentos, en cualquier momento, parar el partido, ¿no es cierto? Hay un periodo intermedio, ¿no?, en el que hay un descanso de unos minutos, en el que los entrenadores hacen la retroalimentación de las jugadas del partido, de cómo va desarrollando el partido el equipo, ¿no es cierto? Entonces, o cuando, por ejemplo, un estudiante interpreta una canción en música, o está interpretando el violín, o el piano, o la guitarra, o el acordeón, el momento oportuno de realizar la retroalimentación y el feedback de la interpretación es al final, obviamente, ¿no es cierto? Al final, ¿no? Al final o antes, ¿no?, en las prácticas. Si no en el examen final, ¿sí? Si realizamos la retroalimentación después de la prueba final, es como realizar una autopsia, ¿sí? Es decir, las retroalimentaciones se deben hacer antes de la prueba final, ¿sí? Cuando el estudiante está practicando la canción antes de presentarla en pública en el teatro, ¿sí? La retroalimentación, uno puede intervenir de forma inmediata, tal vez oportunamente, cuando está cantando y cuando el estudiante no da con la nota adecuada en la guitarra, no toca o no eleva la voz de forma pertinente en un determinado momento de la canción, ¿sí? Entonces, en los ensayos, en ese momento, oportunamente el maestro de música le dirá: mira, aquí no llegaste al tono indicado, no llegas, tienes que llegar a este tono, ¿sí? Entonces, la oportunidad, ¿cuándo se debe usar el feedback? De forma oportuna, ¿sí? No de forma extemporánea.
No podemos dar una retroalimentación 1 mes, 2 meses, 3 meses después de realizada la actividad, cuando el estudiante ya haya olvidado por completo por qué, para qué hizo una determinada tarea, ¿no es cierto? Ni siquiera recordará el objetivo, ¿no? Entonces, la oportunidad, el ser oportunos es fundamental en el momento de dar la retroalimentación. Hay como un ciclo de retroalimentación, ¿sí? Cuando uno da la tarea, plantea en el momento 1, ¿no? La maestra en este caso, plantea los objetivos, define los criterios de desempeño, da las pautas para poder avanzar en la tarea, es decir, da los andamios, ¿no? Inmediatamente la etapa 2 es que el estudiante, una vez que inicia esa tarea y esa actividad, presenta un avance de la tarea, ¿sí? ¿Cuál es el primer borrador? Presentan sus borradores de lo que están haciendo, ¿no? Hacen la primera prueba, el primer testeo, dan los primeros pasos, ¿no? Entonces, inmediatamente cuando se presenten y tengamos las evidencias de su trabajo en nuestras manos, lo hayamos visto, lo hayamos escuchado, lo hayamos leído, ¿no? El borrador de su trabajo, de la actividad que le hayamos encomendado, el siguiente paso, ¿no es cierto?, es obviamente hacer la devolución, realizar los comentarios del docente sobre el borrador de la tarea, ¿sí? Sobre el borrador, no sobre el producto final, ¿sí? Entonces, en esa etapa 3, de la etapa 3 de feedback, pasaremos recién, ¿sí? El estudiante, con la retroalimentación recibida de parte de nosotros, tendrá que enmendar, mejorar, llenar los vacíos, arreglar, pulir, sistematizar, es decir, tomar en cuenta la devolución realizada por el maestro, ¿no? Y en el siguiente paso ya obviamente tendrá que realizar la entrega de la tarea, ¿no? Presenta su trabajo final, ¿no? Ahora, aquí están esbozados 4 pasos y hay en un paso 3 solamente el feedback. Puede haber más etapas, es decir, no solamente solo una vez presentar el borrador, sino presentarla, acordar que se presente unas 2 veces 2 borradores en un periodo de tiempo, ¿no? Y obviamente esa presentación de 2 borradores tiene que haber establecido en ese cronograma que hagamos, ¿no es cierto?, también la devolución, el feedback de dos feedbacks a los 2 borradores que nos vayan a presentar, ¿no? De esa forma garantizaremos, van a ver, ¿no es cierto?, que el producto final tenga resultados realmente significativos, ¿sí? Es decir, el producto, cuando uno entrega el producto final, generalmente empieza a utilizar la evaluación sumativa, ¿sí? Cuando queremos que los estudiantes obtengan cuantitativamente altas notas, altas calificaciones, ¿sí?, que obtengan 100 sobre 100 o el puntaje más alto establecido en nuestras escalas, ¿no? Cuando hagamos previamente un trabajo de retroalimentación previo, ¿sí? Si esperamos que los estudiantes tengan buenas calificaciones cuantitativamente hablando desde la perspectiva de la evaluación sumativa, sin brindar procesos de retroalimentación, de presentación de borradores, obviamente los resultados que vamos a obtener van a ser deficientes, ¿no es cierto? Y eso va a repercutir negativamente, ¿no es cierto?, en la cantidad de aprobados, reprobados, de promovidos a un grado superior, en fin, ¿no es cierto? Entonces vean cuál es la importancia, ¿no?, de la retroalimentación, no solamente para los procesos de aprendizaje, sino también repercute en la evaluación sumativa que hagamos después de todo este proceso, ¿sí? Bien, ¿cuánto se debe usar el feedback? Sí, esto también es importante, ¿sí? Y les pongo acá una frase síntesis de varios autores, ¿no?, que después de años de investigación respaldan la idea de que al enseñar menos y proporcionar más retroalimentación, podemos producir un mayor aprendizaje, ¿sí? En inglés dicen, ¿no es cierto?, less is more, menos es más, ¿no? Yo creo que se aplica en este caso al proceso de aprendizaje, ¿sí? Es decir, si tenemos una carga considerable de contenidos a lo largo de un tiempo, va a resultar frustrante, pesado, ¿no?, para los estudiantes.
No podemos, ¿no es cierto?, darnos el lujo, sobre todo en este periodo de emergencia sanitaria que hemos vivido en el mundo, tratar de cumplir un currículo tal como se había planificado antes de la pandemia, por ejemplo, ¿sí? Esta situación nos ha llevado a reflexionar que debemos priorizar algunos contenidos, ¿sí? El estudiante no puede aprender igual con medios virtuales que en las clases presenciales, ¿sí? Es importante por ello seleccionar, ¿sí? Pensar cuáles son las competencias, los objetivos que se deben trabajar mediante la educación virtual, ¿sí? No podemos exigir cumplir un currículum pre-cuarentena, ¿sí? Sino nuestro currículo debe priorizar contenidos. ¿Qué es aquello que necesita aprender el estudiante? Debemos dejar de lado un poco qué es lo bueno que debería saber el estudiante, ¿sí? Lo importante en este tipo de etapas, ¿sí?, de emergencia sanitaria, es conocer qué necesitan ahora aprender los estudiantes, ¿sí? Darles excesivos contenidos, ¿no?, saturarlos con tareas y actividades, va a reflejar que no somos conscientes de la situación en la que se encuentran los estudiantes en sus casas, ¿sí? Hay infinidad de familias que viven en condiciones muy precarias, ¿no?, donde un ambiente muy pequeño, una habitación muy pequeño, sirve de habitación, de dormitorio, de sala, comedor, cocina, ¿no?, y de espacio de aprendizaje del estudiante. Estas condiciones también deben ser consideradas por nosotros para saber cuánto, ¿no?, cuánto debemos incidir, qué cantidad de contenidos, qué parte del currículo debemos priorizar, para obviamente en función de eso, ¿no es cierto? Y aquí la teoría de la retroalimentación nos ayuda, ¿sí? No es negativo, ¿sí? Las investigaciones lo han demostrado, no es negativo que demos a nuestros estudiantes pocos contenidos de aprendizaje, ¿sí?, que la enseñanza se vea disminuida. Lo importante, sí, esto es fundamental, lo importante en este caso es que aumentemos el proceso de retroalimentación, ¿sí? Si le enseñamos 2, 3, 4 cosas a los estudiantes, pero tenemos marcados procesos de retroalimentación sobre sobre esas pocas tareas, sobre esos pocos objetivos, los beneficios van a crecer, ¿sí? Van a repercutir en los procesos de aprendizaje, ¿sí? Entonces esa es como una fórmula importante, ¿sí? Menos es más en aprendizaje, en retroalimentación. Menos enseñanza, más retroalimentación, igual a más aprendizaje, ¿sí? Mejor calidad de aprendizajes. ¿Para qué? Finalmente, de las 6 preguntas que hemos hecho, ¿para qué sirve el feedback? ¿Sí? Yo creo que algo fundamental que no debemos dejar nunca de perder de vista como maestras y maestros, ¿sí?, es el hecho de ser guías. Estamos guiando personas, estamos guiando seres humanos, ¿sí? Hay 2 fotografías de 2 personas en sus pantallas, ¿sí? La de la izquierda es la de una mujer. Es la mamá de la persona que está a la derecha, ¿sí? Es la mamá de Tomás Alva Edison, ¿sí? Si conocen la historia, ¿no es cierto?, de Tomás Alva Edison por, por, um, por esas cosas de la vida no pudo acceder a la educación escolar, ¿sí? ¿Quién fue su maestra, de hecho? ¿Quién fue su guía? ¿Quién le dio las devoluciones, la retroalimentación? ¿Quién la orientó en los procesos de aprendizaje en su casa, ¿no? Fue su mamá, su madre, ¿no? Su madre hizo el rol de madre y de maestra, ¿sí? Es el rol de maestros que debemos nunca perder de vista, ¿sí? El de guiar. Cuando orientamos de forma pertinente, oportuna, no solamente cumpliendo todo lo que acabamos de ver, ¿no es cierto?, sino también adicionando aquellos aspectos que tienen que ver con la afectividad, con el amor, con el respeto, el cariño. Damos retroalimentación considerando a los estudiantes que son personas, ¿no? Y no son simplemente, no son estudiantes, ¿no?, sino son sobre todo personas. La retroalimentación, ¿no?, y la forma en que digamos la retroalimentación va a repercutir indudablemente en los procesos de aprendizaje y vamos a formar personas, ¿no es cierto?, que sean muy creativas, que sean inventivas, críticos, que sean
que cuestionen la realidad existente, que encuentren soluciones a los problemas, ¿no? Es decir, personas notables, ¿no? Personas que sean prototipos de nuestra especie, ¿no? Entonces, el para qué del feedback debe apuntar también a eso, ¿sí? Debemos retroalimentar para el aprendizaje, y el aprendizaje va ligado no solamente de la enseñanza de cuestiones técnicas, ¿no? De contenidos fríos, sino también de enseñar de virtudes, cualidades humanas, ¿no? De eso también, y ahí también debe apuntar la retroalimentación, ¿no? Y hablando, digamos, pedagógicamente, el para qué se usa el feedback es para reducir distancias, ¿sí? ¿Qué distancias se deben reducir en el proceso de aprendizaje? En el punto de color naranja, primero está la comprensión del desempeño actual, donde nos encontramos. Ese punto de distancia con el que está en el otro extremo, pintado de color celeste, ¿no? La meta deseada. El objetivo de la retroalimentación es eliminar esa distancia entre esos dos puntos extremos, ubicados a la izquierda y a la derecha de su pantalla, ¿no? ¿Quiénes trabajan para que se reduzca la distancia utilizando la retroalimentación? Dos sujetos importantes, lo reitero, los maestros y los estudiantes, ¿no? Los maestros, cuando su rol ejercido apunta a dar metas apropiadas y desafiantes, estrategias de aprendizaje efectivas y retroalimentación, ¿no es cierto?, contribuyen a que esas distancias entre dónde se encuentra actualmente y cuál es la meta deseada, obviamente van a empezar a reducirse, ¿no? Los estudiantes también son un sujeto importante, un factor fundamental en la reducción de distancias. Si ellos aceptan la retroalimentación de sus maestros, ¿no?, van a imprimir indudablemente mayor esfuerzo y empleo de estrategias más efectivas en sus procesos de aprendizaje, ¿sí? De cómo lleguemos a los estudiantes con la retroalimentación, esto la van a asumir, ¿sí? Hay algunos autores y colegas que mencionan que la retroalimentación es como un paquete que se entrega al estudiante, que él decide si lo acepta, si lo devuelve, si lo bota, si lo abre y lo guarda y lo utiliza, ¿sí? Entonces, no tiene nada que ver con el refuerzo, ¿no? Una retroalimentación no está dentro de los marcos teóricos del conductismo, ¿sí? Una retroalimentación no es un refuerzo a una determinada tarea, ¿no? El estudiante puede rechazar la retroalimentación que le dan, ¿no? Mucho más si tiene tono de juicio de valor, por ejemplo, ¿no? Si emitimos un juicio, si nuestra característica durante años ha sido emitir juicios de valor, decirle, mira, has hecho un buen trabajo, está excelente tu presentación, o cosas parecidas, ¿no es cierto? Debemos hacer el esfuerzo de sumar, si es que no podemos eliminar nuestros juicios de valor sobre los trabajos que hace el estudiante, debemos sumar a nuestros juicios de valor una parte de comentarios sobre el trabajo de los estudiantes. Mira, tu trabajo está excelente. ¿Por qué? Porque tiene una introducción adecuada, has utilizado los signos de puntuación de forma interesante, las comas están muy bien puestas, el desarrollo de tu trabajo presenta estas características. Yo creo que el final es extraordinario, el cierre es pertinente al trabajo que has realizado, los argumentos han sido muy bien planteados, por eso está excelente, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando el estudiante escucha, ¿no?, que el maestro, además de hacer un juicio de valor, le proporciona comentarios que le permiten conocer cómo está su trabajo y cómo podría mejorarlo, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso que podría dar? Entonces se van estrechando las brechas entre dónde me encuentro y cuál es la meta deseada, se reducen, ¿no? Entonces el estudiante acepta de buena manera el comentario que le hagamos, ¿no? No va a rechazar, ¿no?, el estudiante el comentario o el juicio que le hagamos si solamente se queda en el juicio, ¿no? Entonces ese aspecto es fundamental, ¿sí? Entonces el para qué es la retroalimentación es para reducir esas brechas que existen entre el conocimiento actual y la meta que deseamos alcanzar. Bien, finalmente, el último punto, vamos a ver cómo retroalimentar usando algunos medios virtuales. Y acá, casi de forma enunciativa, voy a mencionar
dos aspectos que tienen que ver con las publicaciones y los chats individuales, ¿sí? La situación de pandemia a nivel global ha puesto en evidencia que la brecha digital existe en nuestros países, ¿sí? En algunos más que otros, ¿sí? Hay sectores de la población que tienen las condiciones para poder llevar adelante la educación virtual de forma adecuada, ¿no? Tienen familias, estudiantes que cuentan con internet en línea, tienen computadoras, tienen tablets, ¿no es cierto?, celulares, etcétera, para poder desarrollar clases virtuales. En fin, tienen las condiciones para poder desarrollar sus procesos de aprendizaje. Como hay familias y estudiantes que no disponen de estos recursos y estos medios, ¿sí? Pero esta situación ha obligado a los maestros a utilizar los recursos que tenían a la mano, ¿no es cierto? En muchos casos hay países que han empezado a realizar de forma inmediata acciones para poder sustituir las clases presenciales en el aula, ¿no? Entonces, pero ha habido casos en los que, por ejemplo, hasta ahora, los estados no han podido llevar adelante de forma adecuada, resolver el hecho de garantizar la educación a sectores de la población, ¿sí? En ese sentido, sí, simplemente de forma orientativa, ¿qué podríamos hacer mediante el uso de recursos virtuales? Sea utilicemos computadora, tablets o teléfonos celulares simplemente, y utilizar cualquier plataforma, cualquier medio desde redes sociales como el Facebook, Twitter, las aplicaciones de Google, el correo electrónico, utilizar plataformas de contacto como el Zoom, Meet, etcétera, ¿no es cierto? Las que tengamos a mano cuando realicemos o planteemos realizar actividades, al publicar colectivamente para nuestra clase, nuestro grupo de estudiantes, obviamente hay que plantear estos aspectos mínimos. Sí puede plantearse muchos más, ¿no? Pero son los aspectos mínimos para poder plantear una actividad o tarea, ¿no? Obviamente tiene que estar en primer lugar el objetivo, para qué queremos, dónde queremos llegar con una determinada actividad, cuál es la meta que deben alcanzar los estudiantes. Obviamente debe haber criterios de desempeño. En algunos países se conoce con el uso de rúbricas de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, el estudiante que reciba una tarea o actividad debe también tener un repertorio de criterios que le permitan conocer cuáles son los desempeños que él debe poder alcanzar al concluir la tarea o al desarrollar la tarea encomendada por el maestro, ¿no? También debemos darles andamios, es decir, pautas, ¿no? Elementos que le permitan al estudiante avanzar y subir, ¿no? Progresivamente en los pasos que dé para alcanzar la meta deseada, ¿no? Obviamente también debe haber fechas, ¿sí? Fechas de entrega de borradores, fechas de entrega de retroalimentaciones. Se debe planificar, ¿sí? Se debe explicitar en qué momento se van a realizar las retroalimentaciones. Y obviamente antes de las fechas de entrega de la devolución de parte del maestro, tiene también que existir una fecha que indique cuándo se deben entregar los primeros borradores, los trabajos de los estudiantes, ¿no? Y obviamente la fecha de entrega de la tarea final, ¿no? Entonces, estas publicaciones donde planteemos las actividades y tareas a realizar por parte de los estudiantes puede incluir textos, puede combinarse con imágenes, con archivos adjuntos, PDF, Word, u otro tipo de archivos, videos, ¿no? Encuestas y cualquier otro recurso que conozcamos, ¿sí? Entonces, en el primer ciclo y segundo ciclo de estas conferencias, ¿no es cierto? Ustedes han recibido algunas pautas de cómo utilizar, abrir canales de YouTube, en fin, etcétera, ese tipo de herramientas, ¿no? Que no las vamos a hablar en esta oportunidad, ¿no? Entonces, es importante considerar estos aspectos al momento de realizar las publicaciones, ¿no? ¿Cómo se debe trabajar con con el feedback, con la retroalimentación, ¿no? A través de las publicaciones colectivas podemos dar comentarios importantes, ¿sí? Para aclarar los objetivos de aprendizaje y ofrecer más andamios, publicar buenos ejemplos o modelos, eso es fundamental, ¿sí?
a veces no, yo pienso que no debemos actuar de forma malintencionada con el estudiante. Algunos colegas piensan que el hecho de colocar ejemplos o darles modelos ya les estamos ayudando o dándoles la respuesta, ¿no? Pero eso no es así, ¿sí? Debemos pensar, ¿no es cierto?, en buenos ejemplos o modelos de cómo pueden realizar una actividad y tarea que queremos que hagan ellos, ¿sí? Eso no implica facilitarles el camino, ¿no es cierto?, o regalarles el trabajo, ¿no es cierto? Es decir, implica lo que Vygotsky decía, ¿no es cierto?, acercar a su zona de desarrollo próximo, ¿no Próximo. es cierto?, algunos elementos para que pueda entenderlos con facilidad, ¿no es cierto? También volver a publicar las respuestas a las preguntas que se hayan hecho en privado con las que otros estudiantes también podrían estar trabajando. Es decir, se puede publicar con, obviamente, la autorización de los otros estudiantes, algunos borradores, algunas preguntas, ¿no?, de ellos en relación a las tareas que se les encomienda, ¿no es cierto? Porque no están en el aula, ¿no? En el aula, al verse físicamente todos, ¿no es cierto?, todos se escuchan, ¿no? Entonces, cuando las clases no son sincrónicas mediante el Internet, entonces el docente tiene la facilidad de recibir y estar en contacto con todos los estudiantes. Puede haber preguntas importantes sobre cómo realizar una tarea, ¿no? Entonces, esas preguntas le podemos decir, mira, Pedro, puedo preguntar, poner tu pregunta y socializarla con tus compañeros de clase para que vean que tú te estás planteando algo que nadie se ha preguntado hasta ahora. Entonces, ese tipo de aspectos es también fundamental, ¿no? También publicar capturas de pantalla, ¿no?, de explicaciones, ideas, conceptos en las que se podrían tener dificultades, ¿no? Ofrecer comentarios o dar tutoriales rápidos cuando sea necesario, ¿no? Las tutorías pueden ser a todo el grupo cuando vemos que hay problemas comunes entre los estudiantes, ¿no? En vez de hacer devoluciones individuales, retroalimentaciones individuales, si tenemos, por ejemplo, en nuestra clase de estudiantes 30, 40 estudiantes, no podemos realizar en los hechos devoluciones individuales. Hacer 30, 40 retroalimentaciones por estudiante nos llevaría todo el día, ¿no es cierto? O 2, 3 días. Entonces, lo que hay que hacer en esos casos es leerse los trabajos borradores de los estudiantes, de los 30, 40, y estoy seguro que vamos a identificar, siempre ocurre eso, problemas comunes. Siempre existen problemas comunes entre los estudiantes al realizar una actividad. Entonces hay que realizar devoluciones y retroalimentación colectiva de los problemas comunes que encontremos, ¿sí? Los problemas individuales los vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿No? Y va a haber estudiantes que estén rezagados en relación al grupo, ¿no? Entonces, con los estudiantes rezagados, con los que tengan mayores dificultades para poder resolver y alcanzar una meta, entonces hay que realizar retroalimentaciones individuales, ¿no? En estos casos sí se puede realizar chats individuales donde les demos pautas, ¿no? De cómo resolver el problema, dónde se han trabado, dónde presentan el mayor obstáculo, ¿no? Cómo pueden resolverlo, ¿no? Habrán 2, 3 estudiantes de un grupo mayor, ¿no? Entonces, uno no puede actuar de la misma forma con el grupo entero en la clase, en línea, que actuar con este grupo de estudiantes que pueden presentar algunas dificultades, ¿sí? El chat individual presenta notables, digamos, ventajas en ese sentido, ¿no es cierto? Y las que están enunciadas aquí, ¿no? Uno puede, mediante el chat individual, sea la plataforma que utilicemos o simplemente utilizando el WhatsApp, ¿no? Devoluciones inmediatas, comentarios, grabaciones de audio, uno puede filmarse. Muchas veces el hecho de que el estudiante vea al docente repercute, ¿no es cierto?, en la autoestima del estudiante, el ver a su maestro, a su maestra dándole el consejo y viéndole, ¿no es cierto? Eso también es fundamental, ¿no? Entonces, el chat individual debe caracterizarse de todo lo que hemos mencionado, ¿no es cierto? El hecho de que sea usado para dar retroalimentaciones oportunas, que le expresen objetivos claros, que les indiquen
dónde están, cuál es el siguiente paso, etcétera, 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 ¿no? Entonces, estos medios yo creo que son importantes para poder no detener el proceso de aprendizaje en este periodo, ¿no? Entonces, y las pautas que les he dado más al principio nos sirven, reitero, no solamente para las clases virtuales, ¿no? Sino también para las presenciales, ¿no? Bueno, hasta aquí creo que hemos cumplido casi con exactitud con el tiempo establecido para poder realizar esta presentación. Yo les doy mis infinitas gracias por haber prestarme atención en esta exposición y espero pues que ahora me lleguen las preguntas para poder absolverlas. Y estoy dispuesto a ayudarles en este sentido. Sí, yo les reitero mis agradecimientos. Sí, Isabel y Víctor, tal vez podríamos viabilizar algunas preguntas de parte del auditorio. Claro que sí, Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias por la información dada también y por haber podido compartir con nosotros este tema que yo veo que ha generado también algunas inquietudes. Entonces, voy a proceder a leer algunas de las preguntas. La primera sería, ¿conviene elaborar un formato para dar retroalimentación o feedback? Sí, uno debe tener una guía para poder realizar las devoluciones, ¿sí? Es decir, el formato, ¿no es cierto?, puede variar en función del nivel de educación con el que estemos trabajando, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la retroalimentación en el nivel inicial no va a ser el mismo que la retroalimentación y el feedback en el nivel primario o en el nivel secundario o en la educación superior, ¿sí? Mientras menor sea el grado, si menor sea la edad de los estudiantes, va a ser más difícil utilizar la retroalimentación, sobre todo por medios virtuales, ¿sí? La forma en que se dé también la retroalimentación va a variar en función del nivel en que se trabaje, ¿sí? Por ejemplo, con los niños pequeños, ¿no es cierto? Por el hecho de que se encuentran en una edad altamente sensible, ¿no? Es oportuno, por ejemplo, y no se puede dejar de lado el elogiarlos, pues, o hablarles, ¿no es cierto?, valorando positivamente el trabajo que realizan, ¿no? Es decir, lo que yo les decía en las diapositivas, incorporar el juicio de valor, ¿no?, que en secundaria podría tal vez resultar contraproducente, ¿sí? En la educación inicial básica, ¿no es cierto?, el hecho de utilizar primero juicios de valor seguidos de retroalimentación sería conveniente. Es decir, primero decirle, mira, hiciste un buen trabajo, lo hiciste muy bien, Manolito. O Juanita, tus dibujos, los dibujos o lo que armaste con plastilina está extraordinario. ¿Por qué? ¿No? Y inmediatamente empezar a trabajar. Es decir, los niños necesitan juicios de valor positivos, por ejemplo, y en esa estructura que preparemos, por ejemplo, modelo de retroalimentación en educación inicial, utilizar primero un juicio de valor seguido de retroalimentación puede resultar positivo. En la educación secundaria, por ejemplo, ese elemento en la estructura de nuestro modelo de retroalimentación puede dejarse de lado, pero en función de cuánto conozcamos a los estudiantes, ¿sí? Muchas veces cuando el maestro elogia en el nivel secundario al estudiante y es escuchado o es percibido por los compañeros este elogio, el hecho de que digan, mira, Juan, tú eres el mejor de la clase, tu trabajo es extraordinario, ¿no? Entonces, en secundaria, la reacción va a ser distinta que en el nivel inicial. Los estudiantes de secundaria muchas veces, al ver que que un determinado estudiante recibe los halagos y los elogios de un profesor, puede repercutir negativamente en la autoestima del estudiante, ¿sí? Es decir, lo van a identificar como que es el preferido del docente, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿no es cierto?, hay que tener mucho cuidado con lanzar juicios de valor en el nivel de secundaria, por ejemplo, y solamente limitarnos a dar retroalimentación, ¿no? Nuestro modelo de retroalimentación sería solamente a dar comentarios, por ejemplo, en secundaria, ¿no?
Entonces, salvo que la retroalimentación se haga face to face y de forma profesor-estudiante, ¿no? Entonces, cuando no haya la intervención o no tengamos la presencia en la sala virtual de los demás compañeros, ¿no? En esos casos, nuestro modelo de retroalimentación se tiene que restringir a dar solamente retroalimentación, ¿no? Entonces, tal vez eso hablando de un modelo, ¿no? Ahora, cada uno puede buscar, ¿no? Las pautas, porque uno conoce los estudiantes, ¿no? Desde la forma en que se debe dirigir al estudiante, el tono en que se debe dirigir, ¿no? El formato, es decir, esos aspectos de forma también son fundamentales cuando uno toma un determinado modelo de retroalimentación. Uno no debe asumir, debe tratar de evitar como docente, como maestro, asumir el rol de saberlo todo, ¿no? Y en ese sentido asumir, digamos, la retroalimentación dada al estudiante. Uno debe siempre tratar de ponerse al nivel del estudiante en la retroalimentación. Ya vamos a ser, somos reconocidos en los hechos como gente con mayor conocimiento y experiencia por los estudiantes, pero no tenemos que hacerlo notar, ¿no? No tenemos que recalcarlo, ¿no? Eso sería darnos ínfulas de más, ¿no es cierto? Entonces, tal vez eso en relación a los modelos. A través de Facebook Live, bueno, primero tenemos muchos contactos de Colombia, tenemos de Ecuador, México, Chile, Perú, Bolivia, por supuesto, Panamá, que nos están acompañando. Y una pregunta nos llega desde Facebook Live que dice, ¿cómo se podría viabilizar que los padres participen de la retroalimentación en estos tiempos de educación virtual? En el caso de la participación de los padres de familia, es que los involucremos de forma directa, de forma explícita, ¿no? Es decir, cuando enviemos las actividades y establezcamos el contacto con los estudiantes, debemos indicar al estudiante que invite, ¿no es cierto?, o que comparta la actividad encomendada al estudiante con sus padres, ¿sí? O que participen de las reuniones virtuales, acompañados, al lado de los estudiantes, ¿no? En algunos casos, yo creo que va a ser más fácil, sobre todo en el nivel inicial y en la educación primaria. En la educación secundaria, sí, conociendo las características de estudiantes de secundaria, es que tal vez nieguen, ¿no es cierto? Es decir, pueden presentar argumentos y decir, no, mi papá, mi mamá está trabajando o no puede venir, que anda muy ocupado. Entonces, muchos estudiantes a veces tienen vergüenza, ¿no es cierto?, de presentar ante el profesor y ante sus demás compañeros a sus papás, ¿no? Entonces, de alguna forma, tal vez sin visualizar, ¿no?, sus cámaras, sino simplemente sus micrófonos, invitarlos a las reuniones en el que el docente explique los objetivos y las actividades a desarrollar, ¿sí? Es decir, yo puedo fijar para la siguiente semana, el día lunes, a las horas 19, vamos a dar la tarea correspondiente a la semana. Para ellos voy a invitar a todos los padres de familia a que estén presentes, ¿sí? No importa sin cámara activada, simplemente con el micrófono, que me escuchen, ¿no? Entonces, yo socializo la tarea no solamente para el estudiante, sino también para los padres de familia, ¿sí? Ahí los padres de familia, si van a tener conocimiento del objetivo de la tarea, de los criterios de desempeño que deben alcanzar los estudiantes, ¿no? De las fechas de devolución, ¿no? Obviamente, al conocer esos datos, los padres de familia van a tener la posibilidad de también tener un cierto control del proceso de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Cuando nosotros nos remitimos a dar la tarea, una actividad X al estudiante, ¿no es cierto?, sin conocimiento del padre de familia, el padre de familia no va a saber en qué momento, ¿no es cierto?, eh, no va a saber qué está haciendo su hijo, ¿no? ¿Qué está haciendo su hijo? ¿Para qué lo está haciendo? A veces hay padres de familia que dicen, ¿y qué tarea te ha dado el profesor? Y el profesor me dijo que haga esto. Y algunos padres de familia opinan negativamente y dicen, pero eso es insulso, ¿cómo te va a dar esa tarea? Entonces, si el padre de familia participara y escuchara al maestro cuando da la tarea, le indica los objetivos y las metas que tiene que alcanzar, los desempeños a desarrollar, va a quedar mucho más claro, ¿no es cierto? Y en ese sentido podría ser
un aliado, podía transformarse la madre, el padre de familia en un aliado del maestro, ya que en estas circunstancias, ¿no es cierto?, él está más cerca que nosotros del estudiante, de sus hijos, ¿no? Y va a asumir el rol ya no tanto de padre, ¿no? Entonces, además, ¿no es cierto?, con la ventaja de que si tiene una actividad que tiene que cumplir ciertos desempeños, alcanzar ciertos objetivos, el padre le destinará mayor tiempo de control al estudiante para que, por ejemplo, ¿no es cierto?, alterne sus actividades de juego con los desempeños que tenga que trabajar el estudiante para sus clases, ¿no? Entonces, eso es importante para trabajar en estos periodos, ¿no? Es decir, el involucrar a los padres de familia es fundamental. Y hay que ver a los padres no como enemigos, ¿no? No como personas que pueden controlar nuestro trabajo, sino como aliados, ¿no? Como personas que pueden también brindar retroalimentación. Y al brindar retroalimentación nos vamos a encontrar de todo, ¿no? Puede haber, si damos ejercicios de matemáticas, tareas de biología, tal vez nos topemos con padres, en algunos casos, que sean especialistas, que tengan papás biólogos, ingenieros, etcétera, ¿no es cierto? En algunos casos, esos padres de familia que tengan especialidades o tengan cierta consonancia con la tarea que estemos dando al estudiante, pueda dar tal vez en muchos casos mejor retroalimentación que nosotros al estudiante, ¿no? Entonces hay que verlo como una ventaja el hecho de socializar las actividades, objetivos, desempeños con los padres de familia. Gracias, Javier. ¿Tenemos alguna otra pregunta desde el chat interno de Zoom? Sí, gracias. Tenemos algunas preguntas que han surgido en relación a la terminología de reforzamiento y retroalimentación. Entonces nos preguntan si es que existe diferencia entre reforzamiento y retroalimentación y cómo se puede generar que la retroalimentación sea vista como un reforzamiento. Quizás podemos refrescar un poco ambos conceptos. Sí, en realidad reforzamiento no encaja en el marco teórico de lo que es la retroalimentación. El reforzamiento está dentro de otro marco teórico que está muy ligado a la forma de educación conductista, ¿sí? En el conductismo, ¿no es cierto?, se entendía los procesos de aprendizaje simplemente con un cambio de conducta, ¿no? Con un cambio de conducta a partir de dar un determinado tipo de información al estudiante. En ese sentido, ¿no es cierto?, se veía una especie de recipiente al estudiante, ¿no? Como alguien que no tenía criterio y posibilidad de análisis sobre lo que estaba recibiendo, ¿no? Es decir, el estudiante se le daba un determinado conjunto de contenidos que tenían que ser aprendidos, ¿no?, desarrollados y nada más. Si lo hacía bien, se le reforzaba, ¿sí? ¿Cuál es la formación, la imagen gráfica más conocida que tenemos, ¿no? En los cuadernos, ¿no es cierto?, cuando el estudiante presentaba su cuaderno, en inicial, ¿no es cierto?, nos ponían una estrellita, ¿no es cierto?, muy bien, o un muy bien, ¿no? Ese tipo de retroalimentación simplemente, no, en realidad no es una retroalimentación, ¿no? Es una expresión de refuerzo, ¿no? No hay retroalimentación, ¿no? El hecho de que nos pongan una estrellita, una carita feliz, nos digan muy bien, excelente, ¿no? Los juicios de valor tienen la cualidad de actuar en muchos casos como reforzamiento, ¿sí? Como reforzamiento positivo o negativo. Negativo, ¿cuándo es? Cuando el estudiante nos presenta una tarea y le decimos, mira, tu trabajo es pésimo, ¿no? Y le decimos, no, y nos quedamos ahí, no decimos nada más. Tu trabajo es malísimo. ¿No te da vergüenza haber hecho este tipo de trabajo? Allí hay en los hechos eso es un reforzamiento negativo, ¿no? No existe retroalimentación. El reforzamiento puede ser positivo si le decimos muy bien trabajo, muy bien hecho. Tu trabajo está excelente, es extraordinario, te felicito. No hay retroalimentación, simplemente está funcionando ese elogio, ese juicio de valor como un reforzamiento positivo. Pero no hay actividad de retroalimentación, no implica proceso de aprendizaje. Si queremos diferenciar con claridad, el reforzamiento no involucra proceso de aprendizaje. La retroalimentación sí involucra necesariamente un proceso de aprendizaje, ¿sí? Esas son las diferencias que debemos contrastar.
Gracias. Otra pregunta también es si es que la retroalimentación es un eje impulsador para que los estudiantes aprendan de manera significativa. Por supuesto que sí, sí lo es, sí. El aprendizaje significativo, sí, es aquello que el estudiante aprende con gusto. Es aquello que aprende en función de lo que conoce previamente. El aprendizaje significativo es un aprendizaje contextualizado, ¿no? El aprendizaje significativo es aquello que el estudiante ve como que le va a ser útil, ¿no? Entonces, cuando estamos preparando una actividad, una tarea con el estudiante, los objetivos también pueden ser compartidos con los estudiantes, ¿sí? Los criterios de desempeño que vamos a definir, es decir, cuáles son los rangos con los cuales te voy a evaluar, ¿no? Los elementos de la rúbrica que voy a utilizar también pueden ser compartidos con los estudiantes, ¿sí? Es decir, si yo planteo objetivos solamente desde mi perspectiva que puedo considerar que son buenos, ¿no? Hagan la prueba, ¿sí? Intenten de compartir esos objetivos con los estudiantes, ¿sí? Ahí vamos a modular y saber si esos objetivos están muy altos, si son interesantes para los estudiantes, si los objetivos se consensúan, ¿sí? Si el currículo se va construyendo con los estudiantes, tienen mejores resultados. Lo mismo va a ocurrir con los criterios de desempeño, es decir, qué habilidades voy a desarrollar, ¿sí? Si comparto con ellos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo estoy trabajando cuentos, ¿sí? Cuentos, por acá tengo a la mano todos los cuentos de Gabriel García Márquez, ¿sí? Y les doy en la clase de literatura del lenguaje, ¿sí? A mis estudiantes. Hoy vamos a escribir, todo este mes vamos a trabajar cuentos, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta semana, de este mes, es escribir un cuento con las siguientes características, ¿sí? Entonces, los criterios para poder escribir un buen cuento podrían ser definidos o establecidos con los estudiantes, ¿sí? Podemos ver con los estudiantes cuáles son las cualidades y las características de los cuentos. ¿Cuándo se considera un buen cuento? ¿Cuándo se considera un mal cuento? ¿Sí? Entonces, entre mis criterios de evaluación puede ser escribir un cuento con X, Y, Z características. Esas X, Y características van a dar por resultado que el cuento sea bueno, ¿sí? Entonces, si el objetivo es escribir un cuento bueno, entonces, esas características, esos niveles de desempeño lo hemos compartido con los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, van a tener obviamente resultados extraordinarios y va a resultar el aprendizaje obviamente significativo, ¿no? Gracias, perfecto. Es todo un procedimiento y es bueno recalcar, como usted menciona, Javier, el tema de vincular también la retroalimentación con esta rúbrica, que es un camino también a seguir para ofrecer esta retroalimentación. Finalmente nos preguntan si es que en el proceso de enseñanza y aprendizaje, la retroalimentación del estudiante asume un lugar jerárquico. Es importante también para el docente la retroalimentación del desempeño de sus alumnos, es decir, que el docente también reciba retroalimentación de parte de sus alumnos. Sí, por un lado sí, que la retroalimentación puede implicar aspectos jerárquicos, sí, ¿no es cierto? ¿Jerárquicos en qué sentido deberían? No para clasificar a los estudiantes, tal vez en grupos de excelentes, buenos, regulares y malos, ¿no? Sino verlos a todos como en proceso de aprendizaje, en diferentes niveles de aprendizaje, ¿sí? Nunca debemos clasificar a los estudiantes, ni tampoco, bueno, en el caso de las clases presenciales, se solía colocar a los mejores alumnos adelante, ¿no? A los regulares al medio y a los malos atrás. En muchos casos yo he conocido experiencias negativas en ese sentido, ¿no? No debemos clasificar a los estudiantes en función de los rendimientos, sino simplemente con efecto de poder organizarnos para poder realizar una retroalimentación pertinente y adecuada. Yo sabré, ¿no es cierto?, que hay un grupo de estudiantes que han avanzado sin dificultades en la actividad encomendada, ¿no? Y habrá otro grupo de rezagados. Entonces yo haré mayor énfasis, mayor retroalimentación con el grupo de rezagados. Mi objetivo no es
desde el principio jerarquizar unos arriba y otros abajo, sino mi objetivo debe ser, si hay algunos que han llegado aquí, mi objetivo es que estos que están aquí lleguen al mismo nivel de los demás, ¿no? Ese es el objetivo de la retroalimentación y del docente. Ahora, que la retroalimentación también sea bidireccional, biunívoca, ¿no es cierto? Es decir, que el docente también tenga que recibir retroalimentación de su actividad de parte de los estudiantes, también es importante, ¿sí? Es decir, el ánimo, el tono en el que se habla y se hace una devolución al estudiante implica un diálogo, torna la forma de un diálogo, ¿sí? Yo como docente le estoy dando, les decía que la retroalimentación es como un paquete, ¿no? Que puede ser aceptado, que puede ser devuelto o simplemente el estudiante lo puede botar a la basura, ¿sí? En un diálogo, ¿no es cierto?, el estudiante puede tener su punto de vista y puede decirme, ¿no es cierto?, profesor, mire, yo le entiendo perfectamente todo lo que me está diciendo y todas las observaciones a mi trabajo las considero, pero yo pienso, ¿no es cierto?, que usted se está equivocando en esto, porque mire, para mí lo interesante de mi trabajo es que yo hice esto, pero desde mi perspectiva es que yo desarrollé esto que usted no me está haciendo notar, ¿sí? Entonces, el estudiante debe tener la oportunidad también de hacer escuchar su voz, ¿sí? Es decir, si solamente establecemos una relación unidireccional en la retroalimentación, es decir, de que nosotros solamente hablamos y no escuchamos la voz de los estudiantes, no podemos saber si estamos haciendo una retroalimentación adecuada, ¿no? Es decir, el estudiante puede tener sus razones para poder realizar una tarea de una determinada forma. Entonces, esas razones deben ser escuchadas, ¿no? Entonces, ahí al escuchar en el diálogo que yo establezca con el estudiante, yo voy a darme cuenta, diga, ay, pero qué tonto he sido. Él me está haciendo notar cosas que yo no había visto en su trabajo, ¿no? Y tal vez incluso en función del objetivo común establecido, ¿no? Entonces, es importante que la retroalimentación sea de ida y de vuelta, ¿no? Y en ese sentido, al responder el estudiante al docente, ¿no es cierto?, también nos retroalimenta, ¿no? Y eso obviamente enriquece a ambos. Gracias. Y para finalizar, nos preguntan cómo retroalimentar en modalidad a distancia, a pesar de que usted nos dio ya al final un par de herramientas con las que podemos realizarlo, quizás alguna otra información complementaria para cerrar esa idea también de la retroalimentación en un modelo a distancia. Sí, es complicado, ¿no es cierto? Lo decía, cómo retroalimentar a distancia, ¿no? Y ahí el primer ventaja e impedimento también es los medios tecnológicos, ¿no? Es decir, yo parto de un principio, ¿sí? Es decir, se debe comenzar a retroalimentar con las herramientas que tenemos a la mano y que sabemos utilizar, pero no son suficientes, ¿sí? Como maestros y como personas que trabajamos en la búsqueda del conocimiento, recuerdan, les he mostrado una guía de viaje al aprendizaje. Nosotros debemos ser los modelos para los estudiantes en emprender ese viaje del aprendizaje. Si solamente a la fecha conocemos como medio de contacto virtual el WhatsApp, por ejemplo, es el momento de empezar a indagar, a investigar sobre otros medios y recursos digitales virtuales, ¿no?, que estén a nuestra mano. Hay muchos medios, hay una infinidad de medios. Miren, yo he estado explorando y aprendiendo, ¿sí?, todo este tiempo de cuarentena por la necesidad de contactarme con todos, ¿no? Entonces, empezar primero la retroalimentación con los medios que tenemos y conocemos. Pero si esta semana he utilizado estos medios y recursos, la siguiente semana me propondré, por ejemplo, utilizar otros medios y otros recursos con mayores cualidades para brindar mayor claridad en mis clases, mayor claridad en mi retroalimentación. Y la siguiente semana, a fin de mes, del mes que ha pasado, me daré como tarea el utilizar y el informarme sobre otros medios para poder trabajar mucho mejor, ¿sí? Eso es fundamental. Los estudiantes, ¿no es cierto?, sea la edad que tengan, desde primaria hasta secundaria,
aprenden mucho más rápido y tienen una capacidad de búsqueda de información y de aprendizaje de los medios tecnológicos que muchos de nosotros, los maestros y maestras, ¿sí? Entonces, nos llevan ventaja tecnológicamente. Muchos son nativos digitales, han nacido con la tecnología. Yo hice mi tesis inicialmente en máquina de escribir, ¿sí? Tecleando, ¿no? Después he migrado recién a la computadora. Entonces, para nosotros es más difícil. Para ellos han nacido con la tecnología. Debemos ponernos a su nivel, ¿sí? Debemos utilizar los recursos y los medios que ellos utilizan. Si no sabemos utilizarlos, ¿no es cierto? Digamos, ¿sí? Es decir, tengamos digamos, debemos ponernos en la situación ya no de autoridad, sino de pedirles inclusive de forma individual. Cuando nos percibamos que un estudiante maneja muy bien las herramientas, pidámosles consejo a ellos. Oye, mira, ¿y cómo tú utilizas qué estás utilizando para enviarme tus trabajos utilizando este video o esta plataforma? ¿Dónde has entrado? Entonces, debemos ponernos en la situación de aprendices en esos casos, ¿no? Entonces, aprender de ellos no es negativo en el caso de la tecnología, porque una vez que aprendamos a usar esas tecnologías, todo lo que sabemos de retroalimentación va a ser mucho más fluido, ¿no es cierto? Y va a llegar mejor a los estudiantes. Simplemente eso, tal vez. Muchísimas gracias. Y en función... Uy, perdón, muchísimas gracias. Sí, en función a lo que nos mencionabas, Javier, de buscar información, yo estoy copiándoles en el chat del Zoom justamente la página web del Convenio Andrés Bello, donde hemos, junto con estos webinars, también recabado otra información que hemos querido brindar para el uso de los docentes en cuanto a recursos educativos digitales. Entonces tenemos ahí un manual docente, el manual del docente digital, donde se hablan de varios recursos digitales que se pueden utilizar para diversas actividades, tanto como evaluación, como reforzamiento del aprendizaje. Entonces les dejo ahí el link para que puedan también revisar información que tenemos que les puede ser de utilidad. Muchísimas gracias, Javier. Por mi parte, desde acá no tenemos más preguntas, pero muchísimas felicitaciones. Veo que que hemos tenido mucha concurrencia y de gente que lo conoce, supongo, en otros espacios y que están muy contentos de volverlo a ver, felices de haber aprendido de su mano hoy día, esta tarde, y felicitar muchísimo toda la información que usted nos ha podido entregar, porque ven que ha sido un curso muy útil y que nos sirve, que es muy aplicable en el momento en el que estamos ahora. Bueno, para ti los agradecimientos y para todos ustedes, queridas maestros y maestras de nuestra región y de otros continentes, pues desearles todo lo mejor, desearles siempre salud, bienestar y pues a seguir adelante con nuestra labor de maestros y maestras. Agradecerles infinitamente y espero que nos veamos más adelante en otras conferencias o cursos que demos, ¿no? Y estamos pues a las órdenes de ustedes.